Las pastorales de algunos obispos encienden los ánimos de los republicanos más exaltados. Poco a poco, los moderados de izquierda y de derecha serán rebasados por sus extremos. Por la izquierda los anarquistas, por la derecha los fascistas. Buena parte de los anarcosindicalistas, entre los que la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, ejerce gran influencia, creen que mediante la huelga general y las insurrecciones de campesinos y obreros se logrará la quiebra del orden burgués y la instauración de una sociedad sin clases ni Estado. No aceptan la república. Proponen el reparto de la tierra entre los que la trabajan y una economía colectivizada. Aspiran a una sociedad sin propiedad privada. Los extremistas de derecha se dejan llevar por influencias de Alemania o de Italia. Nace la Falange. Su fundador, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, aúna las ideas fascistas en un movimiento antiburgués, antidemocrático y católico integrista. La depresión económica que azota Europa y una feroz sequía siembran el pesimismo cuando la República apenas está estrenada. Por otra parte, la reforma agraria no contenta a los campesinos más pobres y a los jornaleros, muchos de los cuales siguen los llamamientos anarquistas. En Andalucía y Extremadura se producen violentos enfrentamientos entre campesinos y fuerzas de orden público. El descontento de las clases trabajadoras y la represión de la agitación campesina y obrera afectan a la credibilidad del gobierno de izquierdas, que sufre además los ataques de la derecha. El orden público durante la Segunda República fue un problema a solucionar, debido a tres factores principales: la vuelta de los anarquistas radicales, ya sean del exilio o acogidos a la amnistía del gobierno provisional, que siguieron la vía insurreccional. A estos se les unieron los comunistas y los delincuentes que se acogieron al indulto. Por otro lado, la intervención de elementos monárquicos y de la derecha más radical, y por último el retraso en las medidas para solucionar los efectos de la crisis económica. En España hay muchos porados que todavía viven en situación de miseria. Las soluciones que aportó el gobierno republicano fue la actuación represora de las fuerzas del orden público y dotarse de instrumentos legales para la defensa de la República. Las fuerzas del orden acogieron relativamente bien la llegada de la República, acatando la voluntad nacional, subrayando su neutralidad política y la necesidad de mantener el principio de autoridad. Las reformas policiales realizadas durante los gobiernos del primer bienio fueron bien acogidas. Estas reformas perseguían la transformación modernizadora y civilista de las fuerzas del orden público, cambiando sus formas de actuación y reforzando la protección de los derechos del ciudadano. Estas reformas fueron muy bien acogidas por el sector más intelectual de las fuerzas del orden, que defendían la dignificación profesional y el respeto por la ley, y se oponían a la colonización de los oficiales del ejército en los mandos y el capricho de los políticos. Pero durante el segundo bienio se deshicieron algunas reformas y otras cambiaron, y los objetivos del gobierno fueron restablecer el respeto de las fuerzas del orden público, sobre todo de la Guardia Civil, y satisfacer a los sectores militares afines a los nuevos gobernantes. Además de esto, hubo una gran resistencia durante este segundo bienio dentro de la policía por el cambio de civiles por militares en los mandos de las fuerzas del orden público. A continuación vamos a hablar de las fuerzas del orden público de la Segunda República, que eran la Guardia Civil, la Policía Gubernativa, la Guardia de Asalto y la Policía Local. En primer lugar, la Guardia Civil tenía muy mala fama entre las fuerzas políticas de izquierda y propusieron la disolución del cuerpo. El ministro de Gobernación, Miguel Maura, se opuso porque consideraba a la Guardia Civil imprescindible. En agosto de 1932, tras el fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo, se llegó a la disolución, más que a la disolución, a la supresión de la Dirección General de la Guardia Civil, ya que algunos guardias civiles tomaron parte en el levantamiento. Y un año después se hizo la reforma del cuerpo de la Guardia Civil, se disolvieron 9 de los 28 tercios, se desmantelaron 200 puestos, se subió el sueldo de los guardias civiles,
se subordinó a la Dirección General de Seguridad en la Guardia Civil, con lo cual perdió esta su autonomía, y la función a partir de entonces de la Guardia Civil será la seguridad rural y la patrulla de los caminos. Pero con los gobiernos del segundo bienio de la República se restableció la autonomía militar de la Guardia Civil. El segundo cuerpo de fuerzas del orden público, la policía gubernativa, estaba formada por los cuerpos de seguridad y vigilancia. Al mando de las mismas estaba el director general de seguridad. Para ser director general de seguridad se requería haber ejercido como jefe superior de la policía en Madrid o en Barcelona o tener una categoría superior a jefe superior de administración. El cuerpo de vigilancia era un cuerpo de funcionarios civiles que vestían de paisano y que dependían del Ministerio de Gobernación y en las provincias de los gobernadores civiles. Las funciones de este cuerpo de vigilancia eran de investigación y represión de delitos comunes. Sin embargo, en la práctica era un cuerpo que se dedicaba a ser fuente de información y de control político. No gozaba este cuerpo de la confianza del gobierno, ya que durante la dictadura de Primo de Rivera les habían perseguido a ellos. El cuerpo de seguridad estaba subordinado al cuerpo de vigilancia, también era un cuerpo civil regido por normas militares. Estos, a diferencia del cuerpo de vigilancia, vestían de uniforme y dependían tanto del Ministerio de Gobernación como del Ministerio de Guerra. De este ministerio dependían a efectos de rangos y ascensos. El tercer cuerpo, la Guardia de Asalto, nació como consecuencia de los sucesos de mayo de 1931 con la quema de conventos. La creación de este nuevo cuerpo era para el mantenimiento del orden público. Era una adaptación del cuerpo de seguridad a las nuevas necesidades. Se diferenciaba de otros cuerpos en que era más ágil y estaba dotada de medios coercitivos pero no mortales, como porras o gases lacrimógenos. Se puso al mando de ellos el teniente coronel Agustín Muñoz Grande, que estaría en el cargo hasta 1935. La Guardia de Asalto estaba compuesta de 13 comandancias, cada una al mando de un grupo de asalto. Este grupo de asaltos estaban formadas por tres compañías de fusileros ganaderos y una compañía de especialidades, los que llevaban los asuntos de los gases, los automóviles, las ametralladoras. Para ser guardia de asalto se requería tener una edad entre 22 y 33 años, medir 1,80 y tener ausencia de taras físicas. La Guardia de Asalto se entrenaba en la Casa de Campo de Madrid y hacía prácticas de tiro en el campamento de Carabanchel. La función principal de la Guardia de Asalto era disolver manifestaciones y no podían usar armas de fuego si no tenían orden expresa y solo en casos extremos. Lo que hacía esta Guardia de Asalto fue sustituir a la Guardia Civil en esta función, ya que fue separada y destinada, como os he dicho anteriormente, a la custodia de las zonas rurales. La Guardia de Asalto fue leal a la República en el alzamiento de Franco, excepto en dos comandancias, la de Zaragoza y la de Valladolid, y durante la Guerra Civil se fusionó con la Guardia Nacional Republicana. Sus funciones eran de orden público y de las operaciones militares más delicadas, ya que podemos decir que era la élite del ejército republicano. Este cuerpo se disolvió en marzo de 1940 y los guardias que superaron la depuración se integraron en la Policía Armada, que fue el cuerpo de orden público del fascismo. Por último, hablaremos de la policía local. Era dependiente de la Dirección General de Seguridad y sus funciones eran de investigación y de vigilancia de las ciudades, excepto de las capitales de provincia. No tenían funciones de carácter municipal. No podemos definir policía local como lo que entendemos actualmente como policía local de los ayuntamientos. Esta policía local estaba formada por voluntarios que procedían del ejército, sargentos y suboficiales pertenecientes al cuerpo de vigilantes de segunda clase que fue creado durante la dictadura de Primo de Rivera en 1926. En caso de que no se cubrieran todas las plazas, se abriría un concurso de méritos procedentes del Ejército, la Marina, la Guardia Civil y Carabineros. El segundo instrumento que utilizó los gobiernos republicanos para resolver los problemas de orden público, además de la actuación represora de estos cuerpos
policiales que hemos hablado anteriormente fue una labor legislativa. Elaboraron varias leyes. La primera fue la Ley para la Defensa de la República de 20 de octubre de 1931. Fue la fecha en que las Cortes aprobaron dicha ley, ya que el gobierno necesitaba legitimar sus acciones contra los elementos radicales. Esta ley consideraba actos como agresión a la República los siguientes: incitación a la resistencia o desobediencia de las leyes o de la fuerza pública, la comisión o incitación de actos violentos por motivos políticos, religiosos o sociales, la difusión de noticias que perturbaran la paz social, la apología del régimen monárquico, la tenencia ilícita de armas de fuego y explosivos, las huelgas salvajes y coacción laboral, las subidas injustificadas de precios y, por último, la negligencia profesional de los funcionarios públicos. Las penas oscilaban desde multas hasta la pérdida de empleo público, pasando por el confinamiento y el destierro. El ministro de Gobernación se le concedieron poderes excepcionales en esta ley. Este ministro podía prohibir actos públicos, suspender medios de comunicación, encarcelar temporalmente sin mandato judicial, ordenar registros e ilegalizar asociaciones e investigar la procedencia de los fondos de las mismas asociaciones. Los resultados de esta ley fue que fue eficaz debido a su rapidez, ya que funcionaba al margen de la justicia, pero no era compatible con los valores defendidos por los gobiernos de izquierdas, ya que no defendían las garantías, o no respetaban, mejor dicho, las garantías constitucionales. Esta ley estuvo vigente hasta julio de 1933, cuando se aprobó la Ley de Orden Público. Esta ley tenía como objetivo más importante velar por el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y por el pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales establecidos en la Constitución republicana. En caso de alteraciones de orden público, esta ley otorgaba al gobierno la posibilidad de decretar 3 grados de excepcionalidad: el estado de prevención, el estado de alarma y el estado de guerra. El estado de prevención, el gobierno tomaba medidas no aplicables en el régimen normal sin suspender las garantías constitucionales. El estado de prevención podía afectar a todo el territorio o a parte de él y tenía como duración 2 meses con la posibilidad de 1 mes de prórroga. Cuando el gobierno decretaba el estado de prevención no se consultaba a las Cortes y solo era informada 10 días después de la publicación. Y tras el cese de dicho estado, el gobierno daba cuenta de lo ocurrido a las Cortes. El segundo estado, el estado de alarma, daba potestad a las autoridades para realizar registros y detenciones preventivas, imponer penas de destierro, prohibir actos públicos y disolver asociaciones. Lo mismo que en el estado de prevención, no se consultaba a las Cortes y solo eran informadas 10 días después de su publicación. Y por último, el estado de guerra era la suspensión de las garantías constitucionales y el ejército tomaba cargo del orden público. En los 3 estados actuaban los tribunales de urgencia, que eran formados por magistrados de las audiencias provinciales. Esta ley de orden público fue reforzada por los gobiernos del segundo bienio, con un decreto del 17 de diciembre de 1933 y una ley nueva de orden público del 17 de septiembre de 1935. En esta nueva ley se declararon también como hechos de guerra las alteraciones anarquistas. Y por último voy a hablar de la Ley de Vagos y Maleantes, que fue aprobada el 4 de agosto de 1933, conocida popularmente como la Gandula. Esta ley contó con la oposición de los socialistas, aunque al final la aprobaron. La finalidad de esta ley era la prevención de la delincuencia basada en la peligrosidad de ciertos individuos. ¿Qué individuos eran? Pues se hizo una categoría de peligrosidad de dichos individuos con los siguientes titulares: vagos habituales, rufianes y proxenetas, mendigos profesionales, ebrios y toxicómanos, explotadores de menores de edad o de enfermos mentales que mendigaban por las calles, imposibilidad de justificar domicilio, ocultación de identidad, posesión de documentos de identidad falso, quebrantamientos de la orden de expulsión,
no justificación de la posesión de dinero o bienes a requerimiento de las autoridades, la explotación de juegos prohibidos, la provisión de bebidas alcohólicas a menores de 14 años o mantener trato asiduo o frecuentar lugares propios de maleantes. Como era una ley preventiva, no tenía penas, y lo que se daban eran unas medidas de alejamiento, de control y retención hasta que se consideraba que estas personas no eran peligrosas. Para ello se crearon centros reeducativos o curativos, los reformatorios, el fijar la residencia en un territorio con la obligación de un domicilio fijo y el sometimiento a vigilancia e indicaciones de delegados asignados por las autoridades. La duración de estas medidas estaba a criterio del juez dentro de unos límites establecidos. La mayoría de los centros de internamiento estaban ocupados por ladrones de poca monta y desempleados, ya que aquellos considerados peligrosos, los de mayor poder adquisitivo, no entraban en dichos centros gracias al pago de una buena defensa jurídica. Los internados en los campos de trabajo, en las llamadas colonias agrícolas, estaban obligados a realizar trabajos forzosos. Esta ley de vagos y maleantes se desvirtuó con la llegada de los gobiernos del segundo bienio y sus centros dejaron de considerarse un papel reeducativo para convertirse realmente en campos de concentración. Esta ley fue utilizada arbitrariamente para personas sin recursos y también utilizada políticamente. En noviembre de 1935, el gobierno incluyó como nuevo delito en la ley de vagos y maleantes el propagar actividades sociales que incitasen a la ejecución de delitos de terrorismo, atraco o glorificación de dichos actos. En resumen, el orden público en la Segunda República fue solucionado de la misma manera que se había hecho durante el régimen monárquico y eso hizo entrar en contradicción a la coalición de gobiernos de izquierdas.